¿Qué sucede después de morir? Es más, sucede algo, o lo único que sucede es nada, la nada. Que regresamos a esa nada de la que parece ser que provenimos, antes de existir en este mundo. Bien, la inmensa mayoría de las personas que creen que hay algo, hay otra vida, hay otra existencia, hay algo después de la muerte y que no desaparecemos completamente de la nada, no piensan esa inmensa mayoría de que hay alguna cosa, bueno, más o menos como esta realidad, otra vida como esta, en un mundo, en un universo, en algo que está guiado por los mismos patrones en los que está guiado este mundo, este universo en el que vivimos actualmente, sino que la inmensa mayoría en lo que piensan es que vamos a una instancia, a unas dimensiones, a una realidad que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es una realidad completamente divinizada, espiritualizada, abstracta, sobrenatural, fuera de lo que es lo natural. Es decir, la fantasía máxima, lo más fantasioso que podemos imaginar. Y en esta fantasía máxima, en esto que es lo más fantasioso que podemos imaginar, es en lo que creen muchas personas que luego al mismo tiempo se consideran muy realistas, muy razonables, muy sensatas, muy con los pies en la tierra, y que cuando le hablas de cualquier otra alternativa así, que es mucho más realista que la que ellos defienden y la que ellos creen, te dicen que son tonterías, que son fantasías, que son elucubraciones, que bueno, que son supersticiones. Esta especie de esquizoidía, de distorsión tremenda de la realidad, de situación completamente anómala desde el punto de vista de la racionalidad, de los pies en la tierra, del realismo, de la sensatez, que supone pensar que de aquí, de este mundo, vas a un mundo absolutamente fantástico, completamente fantástico. Todo esto es posible gracias a que en el siglo VI a.C. Se introdujeron en nuestro mundo, en nuestro planeta, una serie de doctrinas, de creencias, de ideologías también incluso, que consistían en divinizarlo todo, en llevarlo todo a ese mundo completamente sobrenatural, radicalmente diferente a lo que hay aquí, a este mundo racional. Un mundo etéreo, un mundo en el que, bueno, del que nos habla no solamente esas grandes concepciones religiosas o pseudo-religiosas, filosóficas. En ese siglo nació Buda, Lao Tse, Confucio. En ese mundo se propaga, se extiende el monoteísmo zoroástrico. Los judíos transforman su epopeya nacional, que era la Torá, una epopeya nacional, la transforman en algo ya divinizado, abstracto, espiritualizado, también tratando de explicar o de aceptar una especie de monoteísmo, pero incluso en el mundo occidental, en esa Grecia portentosa, guiada por la razón, esa razón pragmática, esos pies en la tierra, esa concepción de los dioses como gente y tipos que son de carne y hueso, que hacen el amor, que hacen la guerra, tienen las mismas pasiones que nosotros, etcétera, pero que simplemente tienen un poder que le otorga su superior civilización, su superior conocimiento, su superior tecnología. Pues esos griegos de ese siglo VI transforman toda esa forma de pensar portentosa en que también en un sucedáneo de divinización, de espiritualización, de religión, una especie de religión laica, la filosofía. Y entonces la filosofía consiste en los términos normales, lo que hay que estar pensando aquí, se transforman en términos abstractos y se pasa todo a pensarlo en términos abstractos. ¿Qué características tienen fundamentalmente todas estas concepciones de fantasía máxima? Aparte de que necesitan una fe tremenda, es decir, un poder tremendo de convicción por parte de quienes las propagan, para que la gente las acepte, al mismo tiempo que siguen siendo personas muy razonables y muy sensatas y muy pragmáticas, y que no se creen nada en absoluto que no sea su fantasía máxima, es decir, otras fantasías mucho más realistas no las creen y consideran disparatadas. Pues, ¿qué tiene esto, entre otras cosas? Pues un aspecto fundamental, y es que escapa al dominio de los seres humanos este mundo que se ha elevado a un plano sobrenatural, abstracto. No podemos trabajar ni hacer nada operativo, útil, práctico para nuestras vidas con las abstracciones, con los espíritus, con el
con todas estas instancias sobrenaturales. Nada en absoluto. Por mucho que se empeñen en que sí, que el vivir a partir de las instrucciones y de los criterios que se establecen desde esas instancias abstractas, divinizadas, desde esa máxima fantasía, viviendo en esa máxima fantasía nos irá mejor aquí. Y entonces, pues estaremos más protegidos, más felices, etcétera, etcétera. Esto es como si en esta tremenda saga de películas de Marvel, de superhéroes y de cosas fantásticas, de ciencia ficción absoluta, que se inventó en el siglo VI a.C., pues bueno, pues como si todos creyéramos en estas instancias, en esta película de Marvel, y consideramos que realmente esos seres que no son de carne y hueso como nosotros, que son seres superiores, poderosos, no, que son ya otra cosa, son ya instancias divinizadas, que están por encima de la humanidad y por encima y fuera de este mundo que conocemos, pues estos nos van a proteger. Nos van a proteger y cuando muramos vamos a ir a donde ellos están. A esta estancia, a este mundo. Algunos incluso, para captar adeptos y para hacer más atractiva esta nueva vida después de la muerte, pues hablan de que o meten ahí algunas cuñas publicitarias, las que va a tu disposición una serie de vírgenes, las mujeres no, claro. Una serie de vírgenes que además unas características muy especiales, que no salivan, no menstruan, no sudan, más o menos parecen como si fueran androides o muñecas estas de plástico, pueden moverse. Otros meten también cuestiones materiales, canales, estaremos vivos, nuestros cuerpos renacerán, pero esto sí, nos dedicaremos, la felicidad consistirá en contemplar a Dios, a esta instancia máxima de la fantasía máxima. A todo el mundo le puede parecer eso un aburrimiento atroz y un verdadero castigo, eternamente estar ahí contemplando a un tipo, adorándolo y diciendo, oh, eres él. Bueno, miles, cientos de miles, millones de personas en el mundo, esto lo ven atractivo. ¿Qué hay tras la muerte? Una vida en un paraíso, sencillamente regresar a ese yo universal, a la dilución de nuestra identidad individual, perderla y regresar a ese nirvana budista, a esa conciencia universal, a ese yo superior que es un yo que no es el nuestro de ahora y por lo tanto desaparecemos, pero seguimos vivos de alguna manera misteriosa, mágica, que nadie puede entender. ¿Qué hay tras la muerte? Todas las teorías convencionales, las creencias, las religiones, las hipótesis tradicionales, incluso las de nuevo cuño, las de New Age, las que están apareciendo ahora, todo este fenómeno un fenómeno de divinización de procesos como son los ovnis, y también se divinizan, se convierten en seres de luz, hermanos mayores que vienen enseñando, en fin, de toda esta historia. Bien, pues todas estas teorías, todas estas explicaciones de lo que hay tras la muerte ya las conocemos, las llevamos oyendo mucho tiempo y las más novedosas son en realidad un calco de las que llevamos oyendo toda nuestra vida y que la humanidad lleva oyendo desde ese siglo VI a.C., especialmente desde los últimos 2000 años en determinadas regiones del globo. Esto ya lo sabemos, no hace falta darles un matiz por aquí, por allí, dar una explicación ahí, todo el mundo loco de contento ahí porque te están dando un nuevo matiz a alguien sobre esa concepción tradicional de que hay tras la muerte. Bien, hay una concepción o hay una teoría de lo que hay detrás de la muerte que es muy pragmática, muy realista, y ese quizás sea el problema, que es que puede parecer un asunto menor, puede algo insulso, algo que no... ¿Quién quiere morirse para vivir otra vez en una vida como la que tenemos y luego en una vida quizá un poco mejor si tenemos suerte? No. O uno desaparece por completo o uno se apunta a esos sitios en los que vamos a ir, a lugares sobrenaturales. Vivimos en un universo simulado, en un universo que tiene un formato digital. Siempre lo estoy repitiendo. Porque parece ser que cuesta mucho trabajo entender qué es eso de un universo simulado en un formato digital. Estar en el seno de una especie de ordenador, que no es una cajita como la que tenemos aquí,
tiene un superordenador y ahí se está desarrollando múltiples mundos, diferentes mundos, que simulan unos determinados planetas que existen en el mundo que podríamos llamar real. Y bien, en esos juegos simulados estamos viviendo aquí personajes a los que, en principio, a todos los que somos humanos nos han dotado de una conciencia. Es decir, tenemos que simular lo que ocurre en el mundo real y por lo tanto los personajes que estamos aquí simulamos a los personajes que viven en el mundo real. Somos como personas reales, sufrimos, sentimos, tenemos los mismos defectos, las mismas virtudes, estamos movidos por los mismos intereses y además tenemos una conciencia. Tenemos conciencia. Una conciencia que está sustentada en nuestra individualidad, en nosotros. Cada uno tiene una conciencia diferente. Y por lo tanto eso es muy importante porque la conciencia que tenemos, que es diferente de uno a otro, esa conciencia es nuestra. ¿Y qué es una conciencia en un mundo digital? En un mundo digital, que es un mundo informático, ¿a qué se puede parecer? ¿Qué tenemos que se pueda parecer a ese mundo, en ese mundo informático, a lo que es la conciencia? Bueno, pues está claro, la conciencia es una especie de microprocesador que tenemos ahí, que tiene su propio programa y genera sus propios programas. Para que esta conciencia sea libre, tiene que este microprocesador, este nanoprocesador, este pequeñísimo procesador, tiene que estar sustentado bien en un programa de aleatoriedad casi perfecto, es decir, para que podamos tomar desde esa conciencia decisiones completamente libres que no estén condicionadas por nada anterior, como un código genético, como un programa previo. No hay nada, no hay ningún algoritmo detrás de todo esto, sino un programa de aleatoriedad, es decir, que genera cosas al azar, o bien un pequeño truco que es el que estemos conectados con un punto del mundo real. Esa conciencia está anclada a un punto del mundo real que tiene un formato, por decirlo así, analógico, y por lo tanto ese formato analógico debe traducirse a términos digitales para que nos lleguen aquí las decisiones. La conciencia lo que hace es decidir desde esa instancia analógica qué crea, qué realidad crea, qué aparece. Y esa realidad aparece de la nada. Veréis, el estar anclados a un punto del mundo real, en su formato analógico, es lo que sucede cuando las cosas están en un estado de onda. Cuando las cosas de la física cuántica nos ha contado que, pues que en ese estado de transición existen todas las posibilidades, es decir, están en potencia todas las posibilidades de realización de algo, de una partícula o de un objeto, de lo que sea. El experimento de la doble ranura nos lo cuenta claramente. Entonces se comporta como una onda, excepto si alguien observa. Y si alguien trabaja sobre él y hace que se transforme, que se convierta, que se materialice en una partícula concreta. El gato dentro de la caja no está ni vivo ni muerto hasta que no abre la caja y lo ve. Tiene todas las potencias. Eso es el mundo real. Nuestra conciencia, ¿qué es lo que hace? Pues hace de ordenador, de ese microordenador, crea estas cosas concretas. ¿Desde dónde? Desde ese estado de onda, desde ese estado latente que es simplemente la electricidad, la energía que está en este ordenador, en el que estamos viviendo, que te va a permitir a ti decidir qué es lo que aparece en la pantalla, qué creas, qué realidad creas. Es como si nosotros estuviéramos dentro del ordenador funcionando, pero tuviéramos acceso al teclado del ordenador y pudiéramos decidir en cada momento si escribimos una L o una D. Están todas las letras ahí en estado de potencia, está todo el teclado y podemos escribir lo que queramos, pero no hay ninguna determinada. Y por lo tanto la determinamos nosotros tomando nuestra decisión. ¿Desde dónde? Desde la nada. Es decir, una decisión que toma nuestra conciencia completa y absolutamente incondicionada. Libertad absoluta. ¿Vale? Esto es como son los personajes del mundo real. Están condicionadas o pueden estar determinadas a propender a dar una respuesta determinada por las circunstancias, pero a ellos su conciencia tiene la capacidad de decidir de forma absoluta independientemente de las circunstancias que los den. Exactamente igual. Somos una simulación exactamente igual. Esta conciencia, además, este ordenador tiene algo que tienen todos los ordenadores, todas las maquinitas informáticas, que es una IP, un identificador. Un IP, entenderlo como queráis, dirección MAC, tiene un identificador, de manera que es una clave, ese identificador es una especie de clave, y una clave, que va a hacer, que nos permite algo muy interesante. Y es que las vidas que está viviendo aquí cada personaje, cada uno de nosotros, toda esa información, todo lo que nos sucede, todo lo que hacemos, esa información
se traslada en tiempo real, ¿a dónde? A la memoria de este superordenador. Hay memoria en el superordenador, en la nube, está ahí en la nube, y ahí en la nube hay un archivo que se llama Juan, otro que se llama Ana, otro que se llama Luis. Hay una serie de archivos de memoria en esa nube que está dentro de este superordenador. Todo esto es muy razonable, muy realista, conocemos perfectamente. No hay por qué apelar a cosas sobrenaturales, a cosas raras, a fantasías mínimas ni máximas. No, esto es perfectamente posible. Y lo entendemos que es perfectamente posible, y tan así es así, que lo entendemos que es perfectamente realizable. Ahí llega toda esa información por ese canal, por una especie de canal, de sonda, un canal que podemos llamar el alma, que no es ni más ni menos que el canal de comunicación con ese archivo donde se va guardando toda la información de nuestra vida. Y ahí en ese archivo se guarda la información de nuestra vida y queda almacenada. ¿Qué ocurre cuando morimos? Bueno, cuando morimos, somos personajes de un mundo simulado. Tenemos aquí un nanoprocesador. Tenemos un nanoprocesador y una EP. Una identificación que va a identificar a nuestro personaje, no importa la forma que tengamos, o no importa si de repente en esta vida nos transforman en un robot o en un perro. No importa, ahí seguirá ese identificador. Por mucho que cambiemos de formato, la identificación de este sujeto, de esta conciencia, de esta entidad, permanece. Y además es una clave de acceso ahí para entrar en ese archivo nuestro que está en la nube. Quedamos ahí toda esa información de nuestra vida guardada y morimos. Entonces, ¿qué ocurre cuando morimos? Cuando nuestro personaje desaparece de este juego. Igual que cuando, bueno, para nosotros es mejor, igual que cuando desaparece alguien en el mundo real, para ellos ya les ocurre otra cosa. Pero nosotros tenemos suerte porque cuando morimos sigue ahí nuestro archivo y está almacenada toda la información. ¿Y entonces qué puede suceder? Bueno, con ese archivo alguien que tiene capacidad de obrar en este superordenador, que no es todo el mundo, y no todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, porque veréis, hay una cosa interesante, este superordenador en el que ocurren todos estos juegos simulados, llegó a acumular tal cantidad de información que adquirió autonomía, independencia. ¿Cómo adquirió autonomía e independencia? Mediante la incorporación de una conciencia. Adquirió una conciencia. Ya es un poco más largo de contar cómo adquirió la conciencia y qué es o quién es esa conciencia. Pero este superordenador adquiere conciencia, entonces él empieza a poner una serie de normas, empieza a tener una serie de objetivos, él desea cosas, no es una máquina enferma ni nada de esto, ni como tal máquina fría que no tiene sentimiento, entonces no, olvidemos, tiene una información infinitamente, entre comillas, esto infinitamente superior a lo que podemos imaginar y por lo tanto vamos a no atribuirle ninguna cosa rara que viene contaminada por ese mundo espiritual de cómic infantil, de buenos, muy buenos y malísimos, malvados. Los villanos son malísimos, el mal absoluto, y los héroes son el bien absoluto. Esto es una tontería. No tiene nada que ver con este superordenador porque no es una cosa ni otra. Sencillamente, como alguien como nosotros, alguien como nosotros, pero con una información, una inteligencia y una conciencia, por lo tanto, sustentada en una mayor libertad y una mayor capacidad de optar, de recibir información, de poder para poder. Bien, este ordenador es el que controla quién accede ahí, cómo se accede ahí. Que nada más hay para acceder, entrar en ese archivo que está guardado en la nube, en su nube, la nube que tiene este superordenador, y ahí están guardados todos nuestros archivos. ¿Qué puede ocurrir? Que tras la muerte, creen con nuestra identidad, le asignen nuestra identidad a un personaje de otro mundo simulado, otro mundo virtual. Esto es facilísimo. Podemos hacerlo así nosotros. De hecho, nos podemos jugar a estos juegos de simulación, a los Sims o cualquier otro, y entonces podemos luego recrear en otro personaje la identidad mejor dicho, todavía no lo podemos hacer, pero lo podremos hacer. La identidad del personaje de otro juego que teníamos. Cuando tenemos abiertos varios juegos, en esto los Sims o en cualquier otro programa mucho más sofisticado, si queremos, de simulación, y entonces a uno de los personajes del juego muere ahí, y entonces, bueno, este personaje voy a meterlo. Voy a cambiarle un poco la forma, va a ser más alto, más esto, más tal, pero en realidad la IP va a ser la misma. Y este personaje va a ir acumulando todo lo que le suceda, lo voy guardando aquí en un archivito de memoria que tengo yo aquí. Y con este archivo de memoria es con el que voy a hacer a ese personaje. Puedo variar algo, puede variar. Van a nacer en ese mundo y van a nacer de padres diferentes, con unos códigos genéticos diferentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, puedo utilizar lo que hay en el archivo o hacerlo de nuevo.
lo que hay en ese archivo de memoria para que la personaje ocurra un personaje completamente en blanco, para que él vaya construyendo otra vez y aumentando más la información en esa otra vida que parte de cero, que no está contaminada por lo que hay en ese archivo de memoria. Este personaje vive en nosotros, nacemos en otro juego de simulación, por ejemplo, y vamos acumulando ahí, seguimos mandando ahí con nuestra IP que nos conecta con nuestro archivo, vamos guardando la información de esta otra vida en la que vamos mandando muchas cosas que nos suceden. Toda esa información, toda esa experiencia de vida va enriqueciendo el contenido de ese archivo. Con ese archivo, si quisiéramos fabricar a un personaje, todo ese archivo, cada vez podríamos fabricar un personaje más complejo, más completo, más rico, con mucha más información, con muchos más matices. Un personaje, por ejemplo, que llegado a un determinado momento en el que ese archivo tenga la suficiente riqueza, la información en ese archivo tenga la cantidad suficiente de riqueza, digámoslo así, en términos de información, poder incluso a través de una impresora 3D muy sofisticada, pero una impresora 3D. Conocemos todos los términos, no hay que apelar a cosas mágicas y fantasiosas, no. Pero en impresora 3D, construir un personaje en el mundo real, de carne y hueso real, cuya forma de ser, cuya forma física, como todo, estaría en función de qué, de la información que hay en ese archivo. Ese archivo en la nube con nuestro nombre en el que se han ido guardando las diferentes experiencias de nuestras diferentes. Entonces crea ese personaje ahí cuando ya hay suficiente riqueza, hay suficiente cantidad, cuando ese archivo, la información de ese archivo es suficiente como para poder crear un sujeto en el mundo real, que es un mundo muchísimo, infinitamente, también entre comillas, más complejo, más rico, más realista que lo que es un mundo digital. Bien, y esto puede ocurrir. ¿Quién toma la decisión o cómo se toma la decisión? Pues hay una serie de mecanismos que van tomando esta decisión y puede que haya personas que influyan en esa decisión de quién se le da otra vida más para vivir y ir enriqueciendo ese archivo de memoria, ese espíritu, por decirlo así, si queréis hablar en términos interpretados, pero desprovisto de cualquier característica sobrenatural, esa información pura que está ahí, y todo esto nos lleva a pensar en espíritu. No es información informática, no es ningún espíritu sobrenatural, no es completamente natural. Pueden influir algunos en quién se le da otra nueva vida y sigue ese ciclo, no de reencarnaciones para perfeccionarse y terminar diluyéndose en la conciencia del universo y dejando, un ciclo de reencarnación en diferentes vidas para todo lo contrario, para ir acumulando riqueza de ese personaje, de ese identificador, de esa IP, de esa dirección más, de esa conciencia, de esa entidad de conciencia con la que poder hacer a un personaje concreto, individuo concreto, con un yo concreto, individualizado y libre en el mundo real. Ese es el objetivo. Sin los criterios para poder tener otra vida, no los conocemos exactamente porque no dependen de nosotros. Lo más que podemos acercarnos a los criterios para que te den otra vida no pueden ser el que tú te sometas a una serie de leyes y por lo tanto el que tú respondas siempre de la misma manera. Esto es sencillo de entender. Si te dan un librito de mandamientos, lo otro, cómo comportarse en la vida, cómo perfeccionar y elevar tu conciencia, cómo ser mejor, cómo conseguir un yo superior, un librito al que tú sigues una estrategia para comportarte y actuar aquí en la Tierra, tú no estás acumulando riqueza, experiencia vital ahí. Porque esa experiencia vital es la misma que la de todos, eres un clon, y entonces pues tú, lo que añades de riqueza de experiencia vital a ese archivo que está ahí, en la nube, en el superordenador, en lo que si queréis podemos llamar Dios, un Dios real, concreto, mucho más fascinante que esos dioses del mundo sobrenatural, eterno, este es mucho más fascinante. Pues bien, tú no añades, si sigues esos libritos de mantenimiento, sigues unas leyes, unos patrones de comportamiento fijos, prefijados, que predeciden por ti
que te dicen ya cómo te debes actuar y comportarte y qué debes sentir, qué no debes sentir, qué debes de ser, qué no debes de ser, pues tú no añades riqueza ahí suficiente, añades muy poca riqueza de información vital propia, tuya, que nace de tu conciencia libre. Y por tanto, ese archivo le va a costar muchísimo trabajo en llegar a conseguir suficiente riqueza de información, acumular suficiente información vital, de experiencia vital, personal, individual, libre, para poder hacer con eso un personaje, un individuo, un yo libre en el mundo real. Por tanto, los que siguen todos estos patrones y creen que con eso se van a salvar, van a entrar en otra vida, porque obedecen a una serie de leyes, obedecen a un Dios, a un ser superior, a una sabiduría superior, a todo lo que sea, por supuesto, todo superior a nosotros, claro. De eso se trata todo lo que se inventó en el siglo VI, antes de Cristo. No sois nada, sois escoria. El mundo material es un mundo inferior, vosotros, vuestro yo, es algo que os lastra, que os entra. El budismo no desees. La fuente del sufrimiento es el deseo. No desees, no vivas. Mantente como los estoicos, no sientas nada. Quédate como en un ataúd muerto, desconectado de la vida. Bien, pues el que hace todo esto, lo que está consiguiendo no es acercarse más a poder tener otra vida, a que después de su muerte haya algo, y lo más importante es que después de su muerte haya algo bueno, algo mejor, una nueva oportunidad en un mundo mejor o en un mundo igual como este, pero que todo va a depender. No. ¿Qué sucede con estos? Bueno, llegó un momento en que ya no es rentable que este tipo siga teniendo otra vida. Y entonces cuando muere aquí, ¿qué puede ocurrir? Fijaros, hay algo muy interesante. Porque lo que ocurre con la gente que el sentido de su vida reside en la propia vida, en vivir intensamente su vida desde su libertad absoluta, y por lo tanto el que está metiendo un montón de información en ese archivo de memoria con el que luego van a construir o se podrá construir un ser real en el mundo real, en este mundo que entendemos como mundo real, pues, y además va a tener otras vidas en las que estar viviendo, aunque no recuerde esta vida anterior, pues veréis, lo que sucede con todos aquellos que no acumulan riqueza, pues es que siguen teniendo ahí su conciencia, su IP queda disponible. Ese identificador, esa conciencia, queda disponible ahí. Queda disponible, pero ya no le sirve la orden central, no se le va a dar a otras vidas, no se le va a dar una utilidad, y entonces no va a su archivo de memoria central en la nube, se va normalmente a borrar, se va a eliminar, de hecho, ¿para qué quiere esto aquí? Y además estas personas que no viven esa vida, que han vivido la vida obedeciendo leyes, obedeciendo a seres superiores, a la sabiduría esa superior que tiene aquí, en vez de dedicarse a vivir su vida a ellos intensamente desde la absoluta libertad de conciencia, y haciendo residir el sentido de su vida en vivir la vida, que otro sentido no tiene. Bien, pues todo esto lo que ocurre es que además entregan voluntariamente su libertad. La IP que tenemos es una clave de acceso tanto para el archivo ese que existe en la memoria, en la nube, en la supernova, como para acceder a nuestra conciencia. Bloquean. ¿Qué ocurre si tú voluntariamente cedes tu libertad individual, cedes tu conciencia, tu capacidad de decir por ti mismo desde tu conciencia, lo cedes y te sometes a qué? A la voluntad ajena de algo o de alguien. Da igual, exactamente. ¿Qué ocurre cuando dice, Señor, hágase tu voluntad? No la mía. Bueno, porque tú estás entregando el control de tu conciencia a ese o a eso. ¿Y ese o eso qué va a hacer con tu conciencia? Bueno, puede que haya cosas buenas. No lo sabemos. Desde luego, si intenta que le entregue el control de tu conciencia, muy buenas intenciones ya no lleva. Porque debes de saber perfectamente que lo mejor para ti es que tú sigas conservando tu conciencia y que tu alma siga siendo libre y pueda estar ahí guardada, acumulando información, mejor dicho, en este archivo de la nube que reside en lo que podemos entender como lo más parecido a Dios. Él sabe que eso no es lo mejor para ti. Que lo mejor para ti no es quitarte esa oportunidad de que sigas incrementando la riqueza en ese archivo. Incrementando la riqueza porque tú sigues manteniendo el control de tu alma, sigues siendo libre.
No, eso lo saben, entonces muy buenas intenciones no pueden traer. De hecho, saben que eso no es lo mejor para ti, que eso es peor para ti que lo otro. Que te están condenando a que no puedas vivir realmente en el mundo real. Te están condenando a que no puedas tener otras vidas en las que podrás ser feliz. ¿Por qué lo hacen esto? Porque se apropian de tu alma y a tu alma le dan un uso, le sirve para algo. No vamos a entrar aquí, lo hemos hablado en otros vídeos. ¿Para qué sirve el alma? ¿Para qué colonizan la Tierra una serie de personajes de este mundo simulado? ¿Y qué extraen de nosotros? Extraen la capacidad de nuestra conciencia para conseguir hacer realidad, construir realidad y por lo tanto hacer realidad sus deseos de ellos, no los nuestros. Utilizan nuestra conciencia como un instrumento para sus intereses, sus deseos, su bienestar, para tener una mayor libertad ellos, nosotros no. Bien, cuando uno muere y sigue estos librillos, cuando no acumula suficiente información, cuando su archivo de memoria se cierra, se bloquea o incluso se elimina directamente porque este personaje no va a conseguir o no tiene traza de conseguir suficiente riqueza de información, pueden utilizar tu propia IP, tu clave se la has dado, voluntariamente has decidido que la utilicen, tu conciencia. Has decidido, hágase tu voluntad, Señor. Señor, estamos hablando de Señor, de dueño, de amo. No de padre, porque el padre puede ser ese ordenador central que no te va a pedir nunca eso, te va a decir, no, hijo mío, vive tú la vida, acumula aquí información, si lo que quiero es que vivas tú tu vida, olvídate de mí, olvídate de todo, vive la vida. Te la estoy dando para que tú enriquezcas ese archivo que está aquí en mi memoria, en mi nube. Bien, pues estos personajes, como les has entregado tu alma, pueden hacer con tu alma lo que les dé la gana. Y entonces, esa alma, asociarla ¿a qué? A un personaje de un mundo simulado que ellos controlen. Un mundo simulado en el que ellos controlan y el que te pueden meter ahí en un mundo simulado en el que tú sigues ¿qué? Haciendo ¿qué? Viviendo para ellos. Hágase tu voluntad, Señor. No viviendo tú. Está bloqueado o incluso aunque no esté bloqueado, razón de más para impedirte que tú generes riqueza vital, vivas tú tu vida propiamente para poder enviar información a ese archivo, porque entonces te pierden. Te mantienen ahí en ese mundo y te mantienen en un mundo, te hacen reencarnarte, por decirlo así, es decir, tu IP, tu identificador, tu conciencia, tu alma, la asocian a un personaje de un mundo determinado en el que eres completamente esclavo. Esto es el infierno, no es otro. No es otra cosa el infierno nada más que esto. Que se apropien de tu alma estos que vienen y además vienen disfrazados y te dicen yo soy Dios, yo soy el bien, yo conozco lo que es mejor para ti, disuelve tu yo, pierde el control de tu yo, renuncia a tu libertad de conciencia, entrégate a la sabiduría, entrégate al bien, entrégate a mí que soy. Y entonces con esto, entrégate a ese yo universal que del que hablan los budistas y la New Age, esa especie de yo colectivo, colectivizado, en el que ya no existes tú, en el que es un almacén de diferentes IPs que están ahí todas a disposición y para que haga con ellas lo que quiera alguien o algo. Recordar esto último. Estos no son Dios ni son nada de eso, son los demonios de los que hablan. Paradójicamente ellos mismos hablan para engañarte desde el siglo VI a.C. cuando hablan de religiones, de filosofía, de sabiduría, de todo esto, porque dicen, no, yo soy Dios, los demonios lo que quieren es apropiarse de tu alma, sois vosotros los que estáis apropiándonos del alma. Después de la muerte, si tú no has vivido la vida intensamente, una vida mejor o peor, da igual, es vivir la vida intensamente, no vas a ser sabio, no vas a ser inteligente, los guapos, los feos, todos tienen acceso, tenemos todos esa IP, ese identificador, y si vivimos la vida intensamente, incluso aunque sea una vida aquí, en muchos casos horrible, incluso breve, todo lo que queráis, pero estamos enviando información. Ese canal que es el alma, para enviar información a ese archivo que está en la nube, con el que luego podrán construir un personaje en el mundo real, ese canal está transportando información a tope. ¿Información a tope de qué? De experiencias vitales tuyas, enriquecedoras. No la experiencia de un clon que responde siempre de la misma manera
ante una misma situación, porque así se lo ordena el librillo que le han dado, los 10 mandamientos, las leyes divinas, las leyes, incluso la sabiduría esa divina que te insuflan aquellos que están meditando y que te dicen medita, aíslate del mundo, disuelve tu yo, no desees, etc. Esto es lo que puede ocurrir después de la muerte. Que tengamos otra vida para seguir enriqueciendo su personaje y finalmente podamos vivir en el mundo real. ¿Tan importante es vivir en el mundo real? Sí. Es mucho más rico que este, es una vida mucho más fascinante que las vidas que podemos vivir de hecho aquí. Pero incluso si no llega al mundo real, te van a dar otra vida y no en un mundo infierno, en un mundo diseñado para extraer y utilizar tu conciencia, para que le cedas tu conciencia como un instrumento para ellos o ellos conseguir lo que ellos quieren. Esto es lo que buscan de nosotros esos demonios. No absorbernos la energía, todo esto son cosas que no... Son términos de películas de Marvel que no dicen absolutamente nada. Es mucho más concreto decir, no quiero utilizar esta maquinita que tenemos aquí, que es la conciencia, que tiene la capacidad de programar, de meter virus en la programación, en los programas que rigen los mundos en los que pueden vivir ellos, podemos vivir nosotros, pues esta maquinita la pueden utilizar ellos, tu maquinita, y otras miles de millones de maquinitas para ellos poder hacer que se hagan realidad sus deseos. Para crear realidad, que se crea desde ese estado de potencia en el que se constituye pues, las cosas que vienen del mundo real para que se transformen en algo simulado, para que se materialicen en una simulación. Esto puede ocurrir, o incluso puede ocurrir que tu alma se pierda para siempre, se destruya, se llama, o ellos la destruyen, o no le sirven a estos personajes, sencillamente nadie se interesa por tu alma. Entonces tu IP desaparece y sencillamente muere y desaparece en la nada esa muerte después de la nada y no hay nada absolutamente después de la nada. No te vas a enterar que no hay nada, no te preocupes, no vas a sufrir. Vas a sufrir mucho más si sí hay algo después de eso, y lo que hay después de eso es que tú has estado obedeciendo y no viviendo. Que tú has estado existiendo como un clon. Todo eso de lo que hablan todas estas religiones liberadoras, que se presentan como liberados, no hay que decir, no, quieren acabar con la humanidad, pues si lo que estáis viendo es como clones de una mente de colmena, de un librito de mantenimiento, de una sola mente que dice, así tenéis que vivir y así vivir, para impedir que esto, vamos a repetirlo una vez más, que viváis la vida intensamente vosotros en libertad absoluta, bueno o malo, pasen cosas buenas o malas, da igual, mejor si os pasan cosas buenas, sois muy felices. Pero en última instancia, en lo que es trascendente, que es la información con la que estamos enriqueciendo ese archivo en la nube, de nuestro personaje, mejor dicho, de nuestra identidad individual, no importa en qué personaje vivamos en diferentes mundos. Eso es lo que va a ocurrir, o lo que puede ocurrir, para que lleguemos a lo más parecido a lo que denominan todas estas religiones el cielo, para tener una vida mucho más feliz. Lo otro que puede ocurrir tras la muerte es, como os he dicho, es que se apropien de vuestra alma, que la habéis entregado voluntariamente, habéis dado las claves y le habéis permitido el acceso a vuestra conciencia, a este emisor que está emitiendo experiencias de vida de un personaje concreto que se lo habéis dado y entonces hacen con él lo que quieren. Lógicamente que harán lo que yo haría si quisiera explotar, que es llevaros a un mundo que tengo colonizado como una granja y diseñado como una granja para que todos estén allí dedicados a ¿qué? A no utilizar su conciencia libremente y por lo tanto a que yo en un momento determinado pueda utilizarla, a que estén siempre haciendo lo mismo para que no puedan salvarse, no puedan acumular información allí y entonces cuando evito que puedan salvarse, porque hacen todo lo mismo, obedecen a una sabiduría, a unas leyes divinas, a lo que sea, pues a unos principios, a unos valores, ¿verdad? A unas verdades eternas, como impido que lleguen ahí, van a ser siempre mis esclavos. Y yo voy a poder utilizar su maquinita porque por eso lo han dicho, me han dejado acceso, han dicho hágase tu voluntad, Señor, dueño y amo. Y utilizo tu maquinita para yo conseguir hacer realidad mis deseos, mis sueños, mi agenda. Sencillo, ¿verdad? No hay que apelar en ninguna cosa extraordinaria, espiritualizada, abstracta. Quieren que apelemos a eso
porque ahí no podemos hacer nada. Pero si lo entendemos así, entendemos muy fácilmente que lo que tenemos que hacer es vivir no sometidos a principios, valores, es decir, a cosas que prejuzgan, que predicen lo que tenemos que hacer. Cuando ocurra esto, haz esto. Si no eres malo, si no te condenarás, si no, no tendrás una vida eterna, si no, lo que sea. Si no, llegará el karma y luego te pasará factura. No. El karma te llega si no utilizas tu libre conciencia y haces lo que quieras hacer. Este es el sentido de la vida. Y desde este sentido de la vida habla de cosas muy prácticas, muy sencillas, de la absoluta libertad individual, de hacer todo lo contrario a la que en la inmensa mayoría, por no decir todas las religiones e ideologías te dicen, que es disuelve y pierde tu identidad personal, renuncia a tu libertad individual, abomina del yo, del ego, porque eso es malísimo. Bien, si hacemos lo contrario que todo esto y hacemos lo que tenemos que hacer aquí, lo que nos han puesto aquí, que es vivir desde nuestra individualidad, desde nuestra conciencia, buscando y luchando por nuestro bienestar, por nuestra felicidad, por nuestra propia agenda, nuestros propios objetivos, estamos condenados. Y haciendo esto, viviendo desde nuestra libertad individual, estamos salvados. No importa que una vida mala aquí y luego en otro mundo mejor, que aquí seamos tontos, pobres, tal. No importa que parezcamos lugares. No. Aferraros a esa libertad. Vivir con intensidad. Rechazar cualquier imposición. Cualquier cosa que prediga, que os automatice, que te convierta en clon y os diga, no, hombre, tú tienes que actuar así porque si no eres malo. Es abominable. Entonces tú estarías dispuesto a hacer lo que a ti te da la gana. Sí. Ese es el sí de la salvación. Que cada uno ahora escuche a todos esos programas virales por ahí que os quieren hacer renunciar a vuestra libertad. Que cada uno escuche a todos esos manuales de funcionamiento, en todas esas verdades, y escuche y les diga, no, por favor, eso. Desciendes en la evolución, te conviertes en un egoísta, en un narcisista, te conviertes en un ser inferior, así nunca te salvarás. Que cada uno escuche lo que quiera escuchar. Yo os recomiendo que para que tras la muerte no vayáis al infierno o a la nada, escuchéis a vuestra conciencia, a vuestra libertad y solo a ella. No sois monstruos. Así que tranquilos. Y felices. Y libres. Tras la muerte, si hacéis esto, vais a vivir algo fascinante. Tras una muerte, otra muerte, y cuando todas esas muertes culminen y ya haya acumulado ahí esa verdadera riqueza de ese personaje, naceréis en el mundo real os aseguro que es fascinante. Y tras el mundo real hay otras cosas. Pues ellos pueden ir o no mueren o pueden hacer, y tienen acceso a otros mundos, a otras. Pero esto ya es una instancia que se nos va muy lejos. Por lo pronto vamos a vivir aquí, felices, y vamos a conseguir no caer en un infierno, no entregar nuestra alma a los demonios, a esos demonios que te dicen yo soy Dios. Nadie que venga diciendo yo soy Dios, yo sé lo que te conviene, yo sé lo que tienes que hacer, yo te voy a decir concretamente lo que tienes que hacer. Nadie que venga diciendo a eso es Dios, son demonios o están siendo utilizados por demonios. Yo os digo, haced lo que os dicte vuestra libre conciencia, siempre, y vivir con mucha intensidad la vida, porque esa intensidad es la que os garantiza ¿el qué? La eternidad, lo más parecido que hay a una eternidad. El que tras la muerte no venga la nada ni un infierno.